Saben posiblemente el nombre del represor que fue perdonado, beneficiado por la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Se llama Luis Muiña. Una víctima de Luis Muiña está con nosotros. Se llama Gladys Cuervo. Bienvenida, Gladys. Gracias. Con ella vamos a charlar de qué es lo que padeció frente a este hombre al que la Corte Suprema ahora le aseguró, como a posiblemente 700 y pico de represores, la impunidad, que es lo que dolorosamente una parte de la sociedad en la Argentina quiere, pero hay una parte que está sufriendo mucho, que ha padecido intensamente desde ayer por una decisión de la Corte Suprema de Justicia que determinará que esta Corte nunca más sea otra cosa que la Corte Suprema que estableció el 2 por 1 para los genocidas. Vamos a presentarles este informe. Es importante saber bien qué es lo que pasó y darle el derecho a que los familiares sepan definitivamente, después de esa horrible tragedia que fue esa guerra sucia, que eso fue lo que pasó. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. Tanto en este caso como en otros casos, la ley del 2 por 1 fue uno de los peores engendros de las cuestiones más perversas que se ha hecho en materia de política criminal en nuestro país. Tanto Lorenzetti como Maqueda votaron tal y como habían votado cuando eran jueces antes, ¿no? Cuando se determinó el recomienzo de los procesos estos. Ante todo, los delitos de lesa humanidad tienen un tratamiento particular. Si uno quiere interpretar alguna de las características a partir de la igualdad con los otros, se está equivocando, porque si no, si son imprescriptibles, si no pueden ser amnistiables, si no pueden ser indultados, bueno, es lógico que tampoco puedan ser objeto del 2 por 1. Lo que está claro es que hay una decisión de ir dejando en libertad al mayor número posible de personas responsables de crímenes de lesa humanidad. Porque precisamente lo que se quiere es que la pena se cumpla efectivamente y que no haya situaciones que permitan que se acorte, porque es 3-2. Caetano de Nolasco y los otros dos ministros de la Corte siempre habían votado en el mismo sentido en este tema. Yo quisiera saber por qué pegó un vuelco. Si en la dictadura se combinó endeudamiento con genocidio, acá estamos combinando endeudamiento con liberación. Con impunidad. Porque la dictadura era cívico-militar. El enfoque económico que tenía, que tiene este gobierno, es el enfoque económico que tenía la dictadura. Acá no hay casualidad. El 2 por 1 fue una ley que en realidad, sobre pretexto de liberar lugares en las cárceles, lo que hizo fue a las personas que llevan más de 2 años en prisión preventiva empezar a contarles doble esos tiempos de detención, lo cual aceleraba las salidas y reducía los tiempos de cumplimiento de las penas. La verdad que fue una ley, por suerte está derogada, pero más de 15 años después de su derogación seguimos pagando las consecuencias de una legislación realmente que genera los peores incentivos. Gladys Cuervo trabajaba en el Hospital Posadas. Sí, Víctor Hugo. Era enfermera, jefa de traumatología. ¿Y qué pasó? ¿Por qué la detuvieron? El 28 de marzo tomaron el hospital el general Viñone con el cuerpo del colegio militar. Y lo tomaron como una ciudad enemiga. Había helicópteros sobrevolando el hospital, había conscriptos colgados de los árboles, había tanques y tanquetas, había conscriptos recorriendo el predio, había un retén en la puerta de entrada al predio, otro retén en la puerta de entrada al edificio mismo del hospital, y los colectivos llegaban hasta 2 cuadras antes, nada más. Después de eso, estuvieron un interludio de un mes donde hubo detenciones de compañeros que fueron llevados a Coordinación Federal y a otros lugares. Después fueron derivados a cárceles como Olmos, Devoto, y cumplieron
meses o años de prisión. ¿Usted cuánto tiempo estuvo detenida? Yo no estuve detenida. En ese periodo no tuve ningún inconveniente. En abril se hace cargo un coronel médico, Esteves, del hospital, queda como director del hospital, y en julio este director médico pide al Ministerio de Salud, que en ese momento estaba dirigido por un representante, un capitán de navío, creo, porque era de la Marina, estaban todas las fuerzas combinadas, y pide un refuerzo de la Guardia de Seguridad del hospital, porque decía que era poco, que había muchos atropellos, que no pasaba nada, eran todos, fue toda una paranoia, una locura de él. Y envían a estos personajes, que eran 13 personas nombradas por el Ministerio como funcionarios públicos, y formaron un grupo de tareas, un grupo de represivo. Empezaron su actuación era recorrer todo el hospital, amedrentando a los pacientes, al personal, a todo el mundo, y portando armas largas en los pasillos del hospital, dentro de las habitaciones de los pacientes. Era, la actuación de ellos era terrible. Y a mí me secuestran el 25 de noviembre. ¿Año? 76. Unos meses después de que estos personajes se habían hecho cargo de la guardia esa. Me llaman de dirección a las 10 de la mañana, en pleno funcionamiento del hospital. Y yo fui desprevenidamente y tranquilamente porque pensé que era por algún permiso, que no le había dado un familiar o alguna cosa que no tenía demasiada importancia. Y ahí la detienen. Cuando voy a golpear la puerta de dirección, me tapan la boca, me toman de los brazos, me apoyan una pistola en la cabeza y me arrastran por el pasillo hasta un pasillo lateral derecho, me introducen en la primera oficina, me tabican, me amordazan, me tiran sobre un escritorio y me empiezan a hacer torturas, a torturar. Me apretaban los pezones, me tiraban del vello del pubis y me decían, esta es la aceituna del vermú. El que dirigía ese grupo, que se llamaba Juan Copeleza. Y disimulando la voz, haciendo una voz impostada. Entonces yo le dije, no disimules, Juan, porque yo sé que sos vos. Yo sé que son ustedes. ¿Por qué me trajeron acá? ¿Qué les pasa? Dice, ya vas a ver, esta es la aceituna del vermú. Y siguieron con esa cosa, después me tenían atada y me dejaron largo tiempo sola con 1 o 2 personas que estaban allí como de guardia. Incluso en un momento dado pedí que me levantaron la mordaza si podía tomar agua y me dijeron que no, que agua no podía tomar. Después supe por qué, era porque me iban a picanear. Y si me iban a picanear no podía tomar agua. Cuando cesaron los ruidos normales del hospital, del movimiento, que serían, supongo, 6, 7 de la tarde, me sacan de allí, me tiran en una camioneta y después de un recorrido de unos 15, 20 minutos, me sacan al hombro, me suben una escalera de madera, me tiran en un piso, también de madera, y me dicen, estás en Campo de Mayo. Bueno, no entendía por qué, pero estaba en Campo de Mayo. Después me desnudaron, la primera vejación que hacen, la primera humillación a que nos someten a cualquier persona, tanto hombre como mujer, era desnudarnos, dejarnos totalmente desnudos, indefensos frente a ellos. Es decir, un atentado al pudor como primera medida. Y luego comenzaban las torturas físicas. Me sacaban de ese placar, porque era un placar tipo closet, y me llevaban y me torturaban, haciéndome las preguntas más inverosímiles. ¿Dónde estaba Firmenich, al quien no conocía? Si yo era la mujer de Vaca Narvaja, al que tampoco conocía. ¿Dónde vivía Galimberti? ¿Con qué médico del hospital me acostaba? Preguntas todas disímiles y que no tenían nada que ver y que no tenían nada que ver con mi vida particular. ¿Cuántas sesiones de tortura debió padecer?
Y yo debo haber estado allí 10, 15 días y deben haber sido como 30, porque había días que me torturaban 2 o 3 veces. ¿Sesiones de cuánto tiempo? Imposible saberlo. Imposible saber el tiempo, porque algunas eran todas muy dolorosas, cada vez eran más dolorosas cuando ya estaba herida. ¿Y dónde estaba en realidad? ¿Estaba en Campo de Mayo? No. No. En una oportunidad ellos me ataban siempre las manos a la espalda, y una oportunidad me dejaron las manos atadas delante. Entonces yo estiré las manos hacia atrás y tomé un papelito y me levanté las manos y miré así, decía: Feliz Navidad, voluntaria del Hospital Posadas. Y me di cuenta que estaba en el hospital. Le dieron una vuelta de 15 minutos porque tenían en el predio del hospital. En el centro, en el propio predio del hospital, atrás tenían un centro de detención que se llamaba... El chalet. El chalet porque era el chalet del director anterior. Este director militar no lo utilizaba. Y nosotros lo conocíamos bien al chalet. Yo en ese momento todavía no llegaba a darme cuenta que estaba en el chalet. ¿Cómo aparece Muiña en la historia? Muiña formaba parte del grupo y en las torturas participaban todos. ¿Usted lo conocía de antes a Muiña? Conocía a todos, porque ellos se paseaban impunemente por el hospital, patoterilmente, amenazando a la gente sin ningún motivo, porque sí nomás. Muiña está preso por su denuncia. Exactamente. Y salió primero muy beneficiado con la sentencia del Tribunal Oral número 2, que fue una sentencia muy leve de 13 años, porque un torturador de ese calibre es equiparable a un asesino. ¿Él estaba allí o participaba efectivamente de la tortura? Participaba de la tortura, todos participaban, porque... Por ejemplo, en un momento, una vez, así como una referencia puntual, me pusieron en el medio del lugar donde me torturaban, que era una habitación, me golpeaba a uno y era como un muñeco rebotable. Me daba una trompada a uno, caía para un lado, me golpeaba el otro, iba para el otro lado. Donde caía me pegaban. Es decir, eran varias personas pegándome hasta que uno me rompió el esternón y me caí y me desmayé. Allí dejaron de pegarme ese día. ¿La torturaban con una capucha o a cara descubierta? No, yo estaba tabicada. Ellos estarían a cara descubierta, pero yo estaba con los ojos vendados. Y después me quemaban. ¿Qué le reconocía? ¿Las voces entonces? Le reconocía las voces. Y además me quemaban. Y me quemaban varios, porque uno me quemaba con un encendedor el cuello. Yo tengo 2 cirugías reparadoras del cuello y todavía tengo esta secuela, porque había quedado con una cicatriz tan enorme que no podía dar vuelta al cuello, tenía que dar vuelta todo el cuerpo para mirar para atrás. Y me quemaron, entonces me quemaban el cuello, yo hacía así, me quemaban, del otro lado me quemaban el brazo con una colilla, del otro lado me quemaban la pierna con el otro encendedor. Entonces eran todos los que participaban en la tortura. Estaban muy felices de torturar. ¿Cuántas personas serían? 13 aproximadamente eran. Y además un día me levantaron, porque yo tenía el esternón, las costillas rotas, las quemaduras importantes, y no podía movilizarme. Me sientan, desnuda por supuesto, y traen a un médico del hospital que todavía está desaparecido, el doctor Jorge Reumann, y a una médica cardióloga, Jacqueline Romano. Los ponen también desnudos y ya golpeados, no en la forma que estaba golpeada yo en ese momento, pero ya golpeados, y nos hacen un simulacro de careo. Ellos con medias de nylon, con pasamontaña, pero yo los reconocía, debajo de las medias de nylon se les veían las caras, los reconocía a todos. ¿Usted estuvo cara a cara con Muiña alguna vez después? No, porque en el juicio, cuando yo tenía que declaró una testigo previamente. Cuando me tocaba a mí declarar, el abogado de él pidió al tribunal la posibilidad de que se retirase y él se retiró. ¿Cuántas de esas personas que la torturaban fueron presas por su testimonio? Presas fueron Muiña, Ríos, que todavía quedó sin sentencia porque se enfermó del corazón y está enfermo, sigue enfermo, desde el año 2011. ¿Han tenido esa delicadeza de no juzgarlo? Sí, de no juzgarlo, pues estaba enfermo.
Y Coptelesa, que era la voz cantante del grupo, el más sádico, ese murió en prisión, murió en Marcos Paz. De un infarto masivo, tenía 50 y pico de años, porque era un tipo ¿Usted muy le seguía joven. las pistas a ellos, lo que pasaba con ellos? ¿Le resultaba inevitable saber de esas vidas horrendas? Yo trataba de saber dónde estaban, trataba de que los ubicaran. Perseguía al doctor Rafecas permanentemente para que la capturase a Coptelesa. Coptelesa tenía una recompensa de 100.000 pesos. Después no sé cómo lo capturaron. Si lo capturaron, si se entregó. Pues yo le decía al doctor Rafecas, yo necesito que estén presos, necesito que estén presos. Y él me decía, pero la vida del fugitivo es muy complicada. Me decía, casi es peor que estar preso. Muñoz solamente recibió una condena de 13 años. 13 años, nada más. ¿Y qué otro beneficio ha tenido? Porque parecería ser que han sido, hasta llegar a esto de la Corte Suprema. Y parece ser que, me enteré recién ahora, por datos periodísticos, que tenía prisión, ahora tenía como una especie de domiciliaria condicional, una cosa así. Domiciliaria no, porque él vivía en una condicional. Condicional. Sí, una libertad condicional. ¿Qué ha sentido, Gladys, frente a esta decisión de la Corte Suprema? Dolor. Mucho dolor. Mucho, muchísimo dolor, decepción, porque la justicia ya me tenía muy decepcionada, pero este golpe bajo no lo esperaba. Y yo no solamente es mi dolor, es el dolor de la humanidad entera, es el dolor de la democracia. Esto es un atentado a la democracia. No es un atentado a nosotras las víctimas, es un atentado a la democracia porque es un retroceso que ha hecho nuestra justicia. Porque como usted bien dijo recién, hay 750 en la gatera esperando ser beneficiados con la misma medida. Y con lo que yo me voy a encontrar en un café cualquier día con Astiz, por ejemplo. Gladys, ¿qué le provoca escuchar? Lo escuchábamos hace un rato a Mauricio Macri, pero es una forma de pensar tristemente de muchos argentinos de que eso fue una guerra. No, esa teoría de los dos demonios que ellos quieren volver a instalar no es cierta. En primer lugar, no era una guerra, porque si bien había guerrilleros, no tengo idea de cuántos, no era un ejército. Un ejército, las Fuerzas Armadas tienen aviones, tanques, tienen una cantidad de armamentos de los que no podían disponer de ninguna manera los guerrilleros. Los guerrilleros tendrían FAL, no sé qué tenían, pero con toda seguridad que no tenían ni tanques, ni aviones, ni helicópteros, ni barcos, ni nada que se le parezca. Así que no era una fuerza armada contra otra fuerza armada. Eso no fue una guerra. Ese era un grupo guerrillero contra todas las Fuerzas Armadas, y además las Fuerzas Armadas de Paraguay, de Brasil, de Chile. El Plan Cóndor era un conjunto. Eso no fue una guerra. Y además de que no fue una guerra, y que instalan la teoría de los dos demonios, si eso fuera cierto, dicen que no fueron juzgados los militantes, los que... Instala la teoría de los dos demonios, Gladys, las personas que se beneficiaron, los que hicieron gran negocio, los que están agradeciéndole ahora, a través del fallo de la Corte y las actitudes del gobierno, los servicios prestados y los medios de comunicación. Los medios hegemónicos que se beneficiaron, pero en forma muy importante, además de otras corporaciones. A usted la secuestraron 23 días después de recibir Mañeto, Mitre, etcétera, papel prensa, que fue el 2 de noviembre del 76, o los suyos del 25 de noviembre del 76. Sí. Eso se padecía, lo que usted padecía en el país, y era ocultado sistemáticamente por esos cómplices que se estaban quedando con todo. Totalmente. Lo que están haciendo ahora es devolverle los servicios que le prestaron entonces. Sí, ahora siguen callando y siguen avalando. Sí, sí. No hay ningún... ¿Qué le diría, Gladys, a tal vez el voto más sorpresivo que fue el de Elena Hayton de Nolasco? Hayton de Nolasco, yo no entiendo por qué votó así, porque ella borró con el codo lo que siempre escribió con la mano. No entiendo para nada su voto, mucho menos siendo mujer, que tendría que ser más sensible ante estos hechos. Nada más que escuchando su narración. Yo me hacía la ilusión mientras la escuchaba que ella, porque Rosencrantz y Rosati... No, ya sabemos quiénes son. Ya sabemos quiénes son. Claro, no importan nada. Pero Elena Hayton de Nolasco, en tanto mujer, que de vez en cuando incluso se preocupa por los cupos femeninos, etcétera, y reprocha ese tipo de cosas, yo deseaba que estuviera escuchándola,
para que vea la magnitud de la torpeza, por decirlo suavemente, de ese voto que dio. Las madres que no tienen, las abuelas que no tienen a sus hijos, a sus nietos. Ella como madre, como abuela, porque ella tiene a su hija, Elenita, no creo que sea en pago de los servicios prestados, porque Elenita hace un tiempo largo, ella que está en la justicia, que ingresó al Poder Judicial. No sé si yo pienso, por ahí, que tiene el síndrome Fight, que es una forma de obedecer órdenes o cumplir. Pero ella está grande como para tener que andar obedeciendo órdenes tan odiosas, tan atroces. Pero por eso pienso que es el síndrome Fight. No quiere irse más, quiere seguir y seguir y seguir. No tiene que obedecer órdenes atroces. Simplemente las cumple porque le conviene, porque quiere quedarse, quiere permanecer. Gladys, retomando un poco el relato que es realmente escalofriante y que además hubo muchos que fueron torturados así. Y más también. ¿Cómo fue la liberación? ¿Cómo fue el día después? Yo, no sé en qué fecha exactamente, no sé quién, alguien determinó que fue el 10 de diciembre, me sacaron de allí y me llevaron a la Brigada Aérea de Palomar. No sabía tampoco que estaba en la Brigada Aérea. Me dejaron en una casita a medio construir que tenía un pozo para el baño, no tenía agua, no tenía ninguna cosa. Era solamente los contrapisos, las paredes con las ventanas tapiadas. Y había una puerta de obra en construcción, una puerta de esas fuertes con una cadena muy grande y un candado delante. Yo estuve bastante tiempo en muy malas condiciones, no me podía mover prácticamente, pero cuando pude empezar a moverme un poco, me llegué hasta esa puerta, puse una silla y miré por una endija que había arriba. Miré así y a un costado, 30 metros, 50 metros, había una garita de hormigón, me enteré que era después, donde había 2 soldados conscriptos en forma permanente, como de guardia. Miraba hacia adelante, detrás de unos pastizales veía unas especies de galpones y bajar aviones, y después supe que eran hangares, y por eso después supe que era Palomar, porque además la casita, cuando fuimos a hacer el reconocimiento con el doctor Rafecas, la habían tirado abajo, no existía más, pero estaba la garita, o casualidad, y la persona que nos llevó a recorrer, alguien de la aeronáutica que nos acompañó, un señor mayor, dijo que estaba a cargo de la brigada en ese momento, creo, y dijo: ah, no, esa garita es una de las pocas garitas de hormigón que hay. Está esta, la de no sé qué lugar de Mendoza, había 3 en el país, y esa es la que quedaba. Es decir, es la única posibilidad de que hubiese estado yo en ese lugar. Después, sí. Una antropóloga que estaba con nosotros, acompañándonos, empezó a juguetear con el pasto del piso, y debajo del pasto estaba el contrapiso de lo que había sido la casita. Gladys, hay una información de un acto del que a lo mejor quiere formar parte. Con ninguna duda. Sí, los organismos, de derechos humanos convocan a un acto contra la impunidad a genocidas. Esto está en el sitio oficial de Abuelas de Plaza de Mayo, el 10 de mayo a las 18 horas frente al Palacio de Justicia. Esto es Talcahuano 550. ¿Hay horario? Plaza Lavalle. Sí, a las 18 horas. El 10 de mayo a las 18 horas frente al Palacio de Justicia. Y le acerco un saludo y un cariño de Rubén, el hijo de Julio López, que está mirando muy conmovido la nota. Bueno, muchas gracias. Gladys, gracias por, de todas maneras, tanto temple para contarnos esto. Yo la conozco como militante, por eso sé que va a estar en este acto y se lo quería decir. Nos habíamos visto en... Mansión Seré. En Mansión Seré. En las buenas épocas. Ay, mire, ahí estamos en esa foto. ¿Se acuerda cuándo fue? Sí, cuando usted presentó, iba a dar una charla al doctor Baltasar Garzón, y usted hizo la presentación de la misma. ¿Hace cuánto hará de esto? ¿2 o 3 años? No, un poco más. Un poco más. Gladys, muchas gracias por su coraje
y por este testimonio que nosotros queremos que sea ejemplar para que aquellos que puedan tener algún tipo de dudas... hay muchos. Parece mentira, Hay muchos. ¿verdad? Lamentablemente hay muchos. ¿Cómo explicar todo esto, este dolor, sin haberlo padecido? No, nadie se puede poner en los zapatos de uno. Yo lo padecí, mis hijos eran muy chiquitos, también lo padecieron. Tardaron mucho tiempo en recuperarse de todo ese dolor, de todo ese terror que habían padecido ellos. Y ahora este golpe también, no solamente me golpea a mí, sino los golpeó a ellos nuevamente. Pero bien dijo usted que esto golpea la democracia, golpea la humanidad, la credibilidad en la justicia, nos golpea todo. Yo hoy decía una compañera mía, Federica País, que hay hechos que indignan y hay hechos que duelen. A mí esto sí, hay una parte de indignación, pero sobre todo me ha dolido. Hay mucha indignación, pero mucho dolor, mucho dolor. Y la acompañamos en eso, Gladys, con todo nuestro corazón. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.